Imagina esto, llevas toda la semana frente a la pantalla, analizaste los gráficos, seguiste tu plan, tomaste tus operaciones y al final, cuando revisas el resultado de la semana, te das cuenta que ganaste más trades de los que perdiste, pero pilas que tu cuenta está negativa. ¿Cómo mierda pasó eso? Luego tal vez conoces a otro trader que curiosamente puede que haya perdido más trades de aquellos que ganan, pero que su cuenta al final crece y crece y crece. Es un momento incómodo, es una especie de crisis existencial en el cual uno llega y se plantea, venga, o yo soy bruto o estoy haciendo algo mal, soy muy de malas o venga, estoy perdiéndome de algo importante aquí. Pues sí, déjame decirte que sí, te estás perdiendo algo demasiado importante, fundamental. Y créeme que no es ningún tipo de indicador mágico, ni tampoco, no sé, una estrategia automatizada, no es un patrón escondido, no es tampoco un robot de trading. Es algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil de dominar. Estamos hablando de nada más ni nada menos que de la relación entre lo que ganas cuando aciertas y lo que pierdes cuando fallas. Muchos traders se engañan a sí mismos. Creen continuamente de que para poder ganar en este mundo tienen que acertar más veces, cuando al final el objetivo real es maximizar lo que ganas cuando aciertas y minimizar lo que pierdes cuando fallas. Es algo aburrido, no es sexy, no tengo pues como tal un Lamborghini aquí al lado, ni tampoco pues por ejemplo me puse el Rolex, pero créeme que al final es lo que separa a un trader rentable de uno que simplemente ya está arruinado y ni siquiera se había dado cuenta. El problema es que nuestro cerebro está programado para hacer exactamente lo contrario. Cuando ganamos sentimos que debemos asegurar la ganancia muy rápido, cerrar la operación por si acaso esa operación se devuelve. Cuando perdemos la dejamos abierta porque empieza a surgir esa maravillosa esperanza de que el mercado sí o sí, ¿sí? Te tiene que girar y nos tiene que salvar. Es un patrón mental que absolutamente todos los traders, por lo menos al inicio, tienen y es letal. Te lo pongo así, es como si fueses, no sé, a tu restaurante favorito y pidieras media porción del plato que te encanta y ya luego pides por favor 2 platos del plato que odias. Suena un poco estúpido, ¿cierto? Ridículo. Bueno, pues ese es el diario vivir del 90 o incluso más por ciento de los traders que existen hoy en día en el mundo. Y ojo, no importa si tienes un 90% de aciertos. Si cada pérdida es más grande que justamente las ganancias, vas a ir directo a quemar la cuenta. Mientras tanto, hay traders que incluso ganan hasta el 35% de las veces que ingresan, pero sus ganancias al final son tan grandes cuando aciertan y sus pérdidas tan pequeñas cuando fallan, que su cuenta al final no tiene otro sentido sino solamente arriba de la derecha. O sea, crecer. Aquí es donde entra en juego algo que yo personalmente considero vital. Tener claro cuándo estás dispuesto a perder antes de entrar y no mover ese límite por nada del mundo. El stop loss, entiéndamelo, no es una decoración ni tampoco es un nivel en el cual tú puedas llegar y moverlo a tu antojo. Es literalmente un cinturón de seguridad. No sirve si solamente lo usas cuando te da la gana, porque entiéndeme, el cinturón de seguridad está para que cuando llegue el momento del choque, pues justamente te salve la perra cabida. Pero si a veces lo usas y a veces no, tú no puedes como tal prevenir si vas a tener el accidente, no. Entiéndamelo, sí, suena un poquitico chocante pues esto, pero en el mundo del trading tú no sabes si ese día, ese mercado o alguna cosa, algo extraño va a pasar y justamente te reviente la cuenta. Entonces el stop siempre va, punto. Ahora, para muchos traders esto es fácil de decir y difícil de cumplir, sobre todo si sienten presión extra. Por eso yo siempre digo que si vas a usar una cuenta de fondeo, más te vale que las reglas de la empresa no te obliguen a ti a cambiar como tal ese estilo y esa estrategia que tú ya tienes probada y testeada solo para poder cumplir esos berracos y requisitos. Entiéndamelo, hay empresas de fondeo por doquier para escoger. Existen literalmente cientos. Entonces, entiéndamelo, tiene que usted ponerse pues en la tarea de averiguar a ver cuál le funciona a usted. Y aquí justamente voy a mencionar algo que me parece una ventaja tremenda. Hay unas cuentas de Fondenex que simple y llanamente no tienen una regla de consistencia, por ejemplo, que es justamente de lo que estamos hablando en este momento. Que para quien no lo sepa, la regla de consistencia básicamente te llega y te dice, mira, si tú tienes un día muy ganador, entonces no puedes no puedes reclamar pues como tal esa ganancia, porque todos los días deben ser más o menos iguales, debes ganar casi siempre lo mismo, etcétera, etcétera. Para algunos métodos y para algunas personas, para algunos traders, puede que esto sea súper asesino, para otros no. Pero entiéndamelo de lo que estamos hablando, que es aquí ratios, ¿sí? O sea, que cuando ganas, ganas un montón, y cuando pierdes, pierdes muy poquito, ¿se entiende? Entonces, para ese tipo de trader, para este tipo de situaciones, sí, las reglas de consistencia pues son una mierda. Es que pasa si tú te metes con una empresa de fondeo y o sea, ni siquiera sabes es la empresa, sino el tipo de cuenta más hijuep pucha que existe, porque de pronto llega y te dice instantáneo y no le digas y no leíste que tenía ahí un montón de reglas que te van a obligar como tal a cambiarlo todo. Entiéndeme que, por ejemplo, en Fondenex tienes la opción. Sus cuentas instantáneas están de verdad rompiendo con muchos esquemas que, sí, justamente otras empresas, digámoslo de renombre, también tenían. Si tienes una buena racha, puedes capitalizarla al máximo sin que de pronto lleguen y te digan, es que esas ganancias no se ven consistentes o no se ven como tal bien fundamentadas o
te vamos a limitar pues como todas las ganancias a la mitad, o sea, es una mierda. Eso combinado con una excelente gestión de riesgo te da un nivel de libertad que otros fondeos simple y llanamente puede que no te den. Por eso es que tienes que hacer una investigación muy buena. Si te interesa iniciar con Fondenext, te dejo aquí abajito el link especial y también el análisis para que vayas y revises a ver si te sirve o no. Volviendo al tema, la clave no es solamente tener un buen ratio riesgo-beneficio, sino también respetarlo siempre. El trader promedio dice que lo respeta, hasta que el mercado justamente se mueve en su contra y empiezas a ver raca, vocecita interna, de solamente voy a mover el stop un poquitico para darle un poquitico más de espacio. Eso seguro que se da la vuelta. Y ahí es donde justamente en ese momento exacto se pierde el control. Otro error bastante común es confundir una racha positiva con una habilidad real. Puedes tener una semana ganadora por pura suerte, pero si al final no tienes una estructura sólida, la próxima semana el mercado te va a devolver todo e incluso te va a cobrar también los intereses. Eso es como, por ejemplo, si tú te metieras a un casino, ganas una mano más o menos importante de póker y llegas y digas, yo soy jugador de póker profesional. No, my friend, lo único que pasó en ese momento es que tuviste una suerte y ya. Sí, o sea, en ese momento la suerte estuvo de tu lado. Fin de la historia. El trader que sobrevive y prospera no es el que se centra en la suerte. Se enfoca más bien en el proceso. Ese proceso incluye 3 cosas, mejor dicho, innegociables. Definir siempre el stop loss antes de entrar, mantener tu riesgo de ruina o de máximo drawdown, o bueno, como lo quieras llamar, lo más cerca posible a 0. Y tercero, buscar objetivos mínimos de 2 a 1. Pero, y pilas que aquí está justamente el asterisco de oro, dejar correr cuando el mercado justamente te lo permita. Claro, todo esto suena muy bonito, pero justamente la parte difícil no es entenderlo. Es aguantar la presión emocional cuando ya tienes dinero real en juego. Ahí es donde la mayoría se derrumba, empiezan a cortar operaciones ganadoras por miedo o a dejar correr pérdidas por esperanza. Y aquí es donde te voy a decir algo que muy probablemente te va a doler o que simplemente no quieres escuchar. No importa tu estrategia, tus indicadores, no importa al final la experiencia que tengas, si no sabes controlar tus emociones, si no sabes seguir disciplinadamente un plan, el mercado te va a pasar por encima. Ese es el verdadero enemigo oculto del trading. Tú mismo. Hay quienes creen que al final el trading es única y exclusivamente análisis técnico, lectura de gráficos, analizar y marcar dibujitos dentro de un mercado, dentro de un instrumento, pero el análisis emocional es igual o incluso más importante. Saber cómo reaccionas bajo presión, cómo tomas decisiones cuando estás frustrado o eufórico y cómo mantenerte en tu plan cuando todo dentro de ti quiere romperlo. Esa es la diferencia entre durar 3 meses intentando sacar algún profit o durar ya luego 3, 5, 10 años retirando consistentemente. Por eso, y ya para finalizar, mi recomendación es que te enfoques menos en acertar más y más bien te enfoques en sacar al máximo provecho cuando aciertes, cuando tengas razón y perder lo mínimo cuando fallas. Eso con el tiempo no solamente te va a ser muy rentable, sino que básicamente te va a dar cierta libertad. Cuidado, que no me refiero a que libertad es igual a operar en la playa, como muchos falsos gurús venden en internet. Libertad básicamente es no estar anclado a un empleo que odias, a un reloj que te controla o a un mercado que te tiene con miedo constante todo el día. Libertad al final es tener control y el control empieza por tu gestión del riesgo. Recuerda, incluso ratios de 1 a 1 son rentables. Solamente se requiere de disciplina. Si te gusta este contenido, por favor ayúdame con un like, una suscribida al canal y también activa la campanita para que cada vez que nosotros hagamos nuevo contenido seas de los primeros en enterarte. Muchas gracias por llegar hasta este punto y como siempre nos vemos en una siguiente ocasión. Chao, chao.